La historia de la humanidad no se define únicamente por guerras, imperios o descubrimientos tecnológicos. Una fuerza silenciosa, pero omnipresente, ha moldeado civilizaciones enteras: el control de la información. Este poder sutil, a menudo invisible, ha determinado qué verdades se aceptan y qué ideas se condenan al olvido. Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento ha sido percibido como una amenaza por aquellos que detentan el poder. La información, cuando es libre y accesible, tiene la capacidad de disipar el miedo y debilitar la obediencia ciega. Fomenta el pensamiento crítico, una herramienta poderosa contra la manipulación. Nuestro análisis se centrará en textos históricos documentados, evitando mitos modernos o especulaciones sin fundamento. Exploraremos cómo la supresión del saber ha sido una constante a lo largo de los siglos. La pregunta que nos guiará es fundamental: ¿por qué el poder ha temido siempre a los libros? La censura no es una reacción emocional impulsiva, sino una herramienta estratégica cuidadosamente diseñada. Su objetivo es moldear la percepción pública y consolidar una narrativa única. A través de ella, se busca controlar el pensamiento y la acción de las masas. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en la China antigua, durante la dinastía Qin. En el año 213 a.C., el emperador Qin Shi Huang ordenó la quema masiva de libros. Su edicto buscaba eliminar cualquier texto que contradijera la ideología estatal impuesta. Los textos confucianos fueron un objetivo principal de esta purga intelectual. Sus enseñanzas promovían un pensamiento ético independiente y una moralidad que podía desafiar la autoridad imperial. El emperador buscaba establecer una verdad y una autoridad únicas e incuestionables. Este evento fue meticulosamente documentado por el historiador Sima Qian en sus memorias históricas. Su testimonio nos ofrece una ventana a la brutalidad de la supresión del conocimiento. La quema de libros fue un intento de borrar la memoria colectiva y reescribir el pasado. Este patrón se repite a lo largo de la historia: el poder centraliza la verdad y elimina el conocimiento alternativo. Así, se fomenta la dependencia de la población a las versiones oficiales de la realidad. La censura, en esencia, anula la capacidad de comparar ideas y de formar un juicio propio. La Biblioteca de Alejandría, fundada a principios del siglo III a.C. por Ptolomeo I en Egipto, fue un faro del saber. Se eligió como el centro de investigación más importante del mundo antiguo. Atrajo a mentes brillantes de su tiempo. Matemáticos, astrónomos y filósofos como Euclides, Eratóstenes e Hiparco trabajaron en sus salas. Sus estantes albergaban una diversidad asombrosa de textos. Desde astronomía babilónica hasta medicina egipcia, filosofía griega y mapas antiguos, todo el conocimiento conocido se concentraba allí. La existencia y relevancia de esta institución están confirmadas por historiadores de la talla de Plutarco y Galeno. Sus escritos atestiguan la magnitud de su colección y su impacto intelectual. La biblioteca era un símbolo del progreso humano. Su destrucción no fue un evento único y catastrófico, sino un proceso gradual y multifacético. Guerras, fanatismo religioso y la negligencia política contribuyeron a su declive. Cada conflicto y cada cambio de poder erosionaron lentamente su legado. La pérdida de la Biblioteca de Alejandría representó un retroceso significativo para el progreso humano. Se necesitaron siglos para recuperar parte del conocimiento que allí se albergaba. Su desaparición es un recordatorio sombrío de la fragilidad del saber. En los primeros siglos de nuestra era, una multitud de evangelios circulaban entre las comunidades cristianas. Estos textos, escritos entre el siglo I y el III después de Cristo, ofrecían diversas perspectivas sobre la vida de Jesús. La pluralidad de voces era una característica de la fe incipiente. El Concilio de Nicea, convocado en el año 325 después de Cristo por el emperador Constantino, marcó un punto de inflexión. En esta asamblea, se determinaron los textos que serían considerados canónicos. Se estableció una ortodoxia que definiría el cristianismo oficial. Numerosos textos fueron excluidos de este canon, a pesar de su autenticidad histórica. Evangelios como el de Tomás o el de María Magdalena quedaron fuera de la narrativa oficial. Su contenido no encajaba con la visión que se quería imponer. Estos textos, redescubiertos en Nag Hammadi en 1945, revelaron una espiritualidad diferente. Enfatizaban la experiencia espiritual directa y el conocimiento interior. Ofrecían una visión más mística y personal de la fe. La exclusión de estos evangelios fue una estrategia para consolidar la autoridad religiosa y el control social. No se debió a su falsedad, sino a su potencial para desafiar la jerarquía establecida. La uniformidad doctrinal era prioritaria.
Otro hallazgo trascendental fueron los rollos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956. Contenían versiones del Antiguo Testamento 1000 años más antiguas que las conocidas hasta entonces. Su antigüedad los hacía invaluables para el estudio bíblico. Estos rollos revelaron variaciones textuales significativas, cambios en palabras clave y diferencias doctrinales. Demostraron que los textos sagrados no eran estáticos, sino que habían evolucionado con el tiempo. La autoridad de las versiones establecidas se vio cuestionada. La Autoridad de Antigüedades de Israel y universidades internacionales documentaron estos hallazgos. Sin embargo, el acceso a los rollos fue limitado durante décadas, generando críticas académicas. La información se mantuvo bajo un estricto control. La existencia de estas variaciones desafió las narrativas establecidas sobre la inmutabilidad de los textos sagrados. Los rollos del Mar Muerto evidenciaron la evolución de las escrituras a lo largo de la historia. Abrieron un debate sobre la interpretación y la autoridad. El hermetismo fue una corriente de pensamiento que floreció en la antigüedad tardía. Combinaba la filosofía griega, el pensamiento egipcio y la observación de la naturaleza. Buscaba una comprensión profunda del universo y del ser humano. Esta tradición influyó en científicos del Renacimiento como Isaac Newton y Johannes Kepler. Sus ideas sobre la interconexión del cosmos y la búsqueda de leyes universales resonaron en ellos. El hermetismo fue un precursor de la ciencia moderna. La alquimia, a menudo malinterpretada, fue una protociencia que buscaba comprender la materia y la transformación humana. No solo se trataba de convertir metales en oro, sino de una búsqueda filosófica y espiritual. Exploraba los secretos de la naturaleza. Ambas disciplinas fueron perseguidas por su independencia del dogma religioso y la autoridad política. Su enfoque en la experimentación y la observación directa chocaba con las verdades reveladas. Representaban una amenaza al orden establecido. El conocimiento directo, obtenido a través de la razón y la experiencia, fue consistentemente visto como peligroso. Desafiaba la autoridad de la Iglesia y del Estado. La búsqueda de la verdad por medios propios era una afrenta. La Inquisición, una institución eclesiástica, fue un instrumento clave en esta supresión. En 1559, la Iglesia Católica publicó el Index Librorum Prohibitorum. Esta lista negra incluía obras consideradas heréticas o peligrosas para la fe. Entre los autores prohibidos figuraban figuras como Galileo Galilei, Nicolás Copérnico y Baruch Spinoza. Sus ideas, a menudo revolucionarias, desafiaban la visión geocéntrica del universo y la ortodoxia teológica. La censura buscaba contener el avance del pensamiento. Galileo fue condenado en 1633 por afirmar el heliocentrismo, un hecho científicamente probado. Su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo fue incluido en el índice. La verdad científica se subordinaba a la doctrina. Los archivos del Vaticano confirman este juicio y la presión ejercida sobre Galileo. Su castigo no fue por un error científico, sino por desafiar la narrativa oficial de la Iglesia. La verdad se convirtió en una cuestión de autoridad, no de evidencia. En 1933, el régimen nazi organizó quemas públicas de libros en universidades alemanas. Este acto simbólico marcó el inicio de una era de represión intelectual sin precedentes. La barbarie se manifestaba en la destrucción del saber. Obras de Sigmund Freud, Albert Einstein, autores judíos y críticos del régimen fueron pasto de las llamas. Se buscaba purgar la cultura alemana de cualquier influencia considerada degenerada o anti-alemana. La diversidad de pensamiento era el enemigo. El objetivo de estas quemas era eliminar el pensamiento crítico y la diversidad intelectual. Se pretendía imponer una ideología única y totalitaria. La mente de la nación debía ser moldeada según los dictados del partido. Este acto de barbarie intelectual se presenta como un precursor de la represión humana que seguiría. La quema de libros fue el primer paso hacia la aniquilación de personas. La destrucción de ideas allanó el camino para la destrucción de vidas. Las civilizaciones que prohibieron libros y suprimieron el conocimiento, en última instancia, limitaron su propio futuro. Al cerrar las puertas a nuevas ideas, se estancaron y perdieron la capacidad de adaptarse y evolucionar. La censura es un freno al progreso. Sin embargo, el conocimiento no desaparece por completo, simplemente espera ser redescubierto. Las ideas, como semillas, pueden permanecer latentes durante siglos. Eventualmente, encuentran el terreno fértil para germinar de nuevo. La verdadera censura no reside en la quema física de libros, por terrible que sea. Su forma más insidiosa es impedir que las personas sepan que esos libros existen.
Es la negación del acceso a la información, la manipulación de la memoria y la imposición de una única verdad.